Qué bueno recordar que la mano del Señor nos sostiene siempre, y que no vamos a caer porque el Señor tiene una mano grande y fuerte. Fíjense qué grande que es la mano de Dios, que la mano que me sostiene a mí es la misma mano que te sostiene a vos. Y fíjate a qué distancia que estamos, ¿no? Quiero tomarme unos minutitos ahora para compartir algo que tiene que ver con este tiempo que estamos viviendo, tan particular, tan extraño, tan raro, tan difícil, ¿no? Tiempo de incertidumbre, ¿no? Y pensaba en estos días que después de este tiempo de incertidumbre, quizá podríamos decir junto con Sócrates, si fue él que lo dijo, solo sé que no sé nada. Pero la verdad es que no sería cierto, porque sabemos un montón de cosas. Al mismo tiempo, estoy sintiendo que en estos días, quizás hoy mismo, no sé, pero en este tiempo ahora, estamos como en una especie de bisagra, ¿no? Vieron que la bisagra marca el final de algo para marcar también el principio de otra cosa. Estamos como en un tiempo así, un tiempo bisagra, y la semana pasada, antepasada, ahora, los días pasados habíamos proclamado que comenzaba una nueva estación. Claro, no lo dijimos solamente porque comenzaba la primavera, sino porque sentíamos en el Espíritu que realmente comenzaba un nuevo tiempo de parte de Dios. En ese momento no sabíamos bien por qué lo estábamos diciendo. De hecho, les confieso que no lo habíamos preparado. De pronto, en la reunión, creo que fue Marina la que lo dijo, yo sentí que era así, lo afirmé y quedó. Y a partir de ahí empezamos a proclamar que comenzaba una nueva temporada. Hoy, después de unos cuantos días de meditar en ese hecho y la palabra que el Señor nos viene dando, creo que estamos en condiciones de afirmar de que realmente viene una nueva temporada de parte de Dios. Pero en definitiva, ¿qué es lo que sabemos después de 191 días de cuarentena? Más de medio año encerrados. A propósito, no sé si sabían, pero justo hoy se cumplen 200 días desde que se decretó una pandemia mundial. Interesante, ¿no? Aunque en realidad el virus que hoy aqueja a todo el planeta se identificó 101 días antes. Pero bueno, son datos nada más. Cuando no tengo nada que hacer me pongo a jugar con el almanaque. Bueno, no es así. Pero son datos interesantes. ¿Por qué? Porque nos hablan de un tiempo en el que Dios no dejó de hablar, por lo menos no con nosotros. Nos habla de un montón de días donde Dios estuvo diciendo algo, donde Dios estuvo haciendo cosas entre nosotros. Muchas de esas cosas las testificamos aquí en nuestras transmisiones y ustedes las pueden ver en el canal. Tenemos testimonios de sanidades, testimonios de milagros financieros y otros tantos testimonios. Hay una sección en el canal allí que es solamente de testimonios, ustedes pueden verla cuando quieran. Pero entre las cosas que sabemos en este tiempo, me anoté algunas y quiero comentarlas muy rápidamente porque este mensaje no pretende explicar nada de lo que voy a decir ahora. Creo que hay mucho dando vuelta por ahí que quizás lo explicaría mejor que yo. Pero no dejan de ser cosas que sí sabemos. Por ejemplo, sabemos que la economía no será igual a partir de este tiempo, ¿no? Ustedes saben, lo deben haber escuchado, miles de empresas cerradas en estos meses. Cuando digo miles, no estoy hablando de miles de empresas cerradas en el planeta, estoy hablando de miles solamente aquí en Argentina. Y aquellos que nos ven de otros países deben tener estadísticas de sus propios países, donde están viviendo ahora, ¿no? Las empresas empiezan a cambiar sus características. Aparentemente empieza a aflorar una característica dentro de las empresas donde empiezan a ser como más familiares, ¿no? El hijo que se va a trabajar con el padre que se va a trabajar con el hijo, ¿sí? Comienza a tomar como esa característica, ¿eh? Insisto, lo que voy a decir aquí
Un montón de las cosas que voy a decir en este momento, por lo menos en la introducción, no quiere decir ni que sean buenas ni que sean malas. Simplemente estoy mencionando cosas que empezamos a ver, que tienen que ver con este tiempo y con el tiempo que viene. La salud no será igual. Pensemos, en los próximos años habrá muchos enfermos psicológicos, ¿sí? Muchos enfermos de la mente. ¿Por qué? Porque lo que se está viviendo hoy está enfermando a muchos. Obviamente estoy pensando en aquellos que no tienen de qué aferrarse. Quizás vos y yo, que compartimos una fe en Cristo Jesús, nos resulta mucho más llevadero. Y creo que hasta inclusive, y ese es el objetivo, nos resulta absolutamente llevadero. Pero aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no pueden ver hacia adelante, de a poco se van enfermando y los próximos años vamos a tener este tipo de enfermedades en mayor cantidad que nunca hasta ahora en la historia de la humanidad. Ustedes lo saben, el uso permanente de barbijos no permite el normal desarrollo de las defensas. Así que quién sabe cuántas otras enfermedades irán apareciendo si esta normalidad se mantiene, ¿sí? Bueno, muchas otras enfermedades. No hablamos ahora solamente del COVID. El COVID captó la atención central, ¿no? Y casi el 100% de los hospitales, centros de salud, están simplemente abocados al COVID-19. Y todas las demás enfermedades no están siendo atendidas. ¿Qué va a pasar con todo eso? Por eso digo que la salud no va a ser igual. Bueno, ni hablar de la economía que está ligada a la salud. ¿Sí? Si países que probablemente caigan en un tremendo déficit porque todos sus recursos irán al campo de la salud. O el campo de la salud que no podrá ser atendido por falta de recursos económicos. La educación no será igual. Ya de por sí tenemos o tendremos en un par de meses una tanda de alumnos que pasarán de curso independientemente de que sepan o no sepan. Por lo menos aquí en Argentina ya se determinó que nadie repite. ¿Eso qué hace? Hace que algunos personajes que tienen clase por Zoom, prenden el Zoom, dan el presente y se vuelven a la cama a dormir. Es decir, ¿cuánto pueden retener, cuánto pueden saber a fin de este año? ¿Qué pasará con toda esa generación? Además, la educación va a cambiar sus formas, ya está cambiando, ya ha cambiado sus formas por lo virtual. Aún los contenidos están cambiando. Ya se presentaron, por ejemplo, ¿no? Noticias que leía estos días, ya se presentaron en los programas de formación los deportes no convencionales para las clases de educación física. Porque claro, el deporte que antes se hacía en una clase de educación física, ahora no se puede hacer. O por lo menos no lo saben enseñar. Así que están apareciendo deportes que andás a ver si son deportes. Lo virtual y su complejidad dejará fuera del sistema a profesores y a alumnos. A algunos porque no pueden adaptarse, a otros porque ni siquiera tienen acceso a lo virtual. La educación no va a ser igual. El trabajo no será igual. Les digo una sola, de quizás un montón de frases que podría comentar acerca del trabajo, cosas que he observado, pero se descubrió el valor del home office. Y eso para algunos puede ser muy bueno, mientras que para otros es tremendamente malo. Los hogares no seguirán siendo igual. Algunos terminarán de desmoronarse. Otros encontrarán sus fortalezas. Espero que el tuyo sea uno de esos. Pero la verdad es que habrá separación de algunos y habrá encuentros de otros. La iglesia no será igual. O por lo menos sus formas de interactuar, creo que muchas ya desaparecieron para ya no volver. Las formas de reunirse, obviamente. Hace 8 meses que tenemos una forma distinta de reunirnos. No dejamos de hacerlo, pero ya no nos reunimos igual. Y a algunos inclusive le ha gustado esto, ¿no?
de no tener que venir hasta el edificio o ir a la casa de alguien para tener una reunión de grupo de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Y lo que hemos notado, básicamente, en los informes que nuestros líderes nos envían, es que en la mayoría de los casos, en la mayoría de nuestros grupos de crecimiento, la asistencia ha mejorado increíblemente. Hay grupos que vienen con asistencia perfecta desde marzo, que arrancó este tiempo de pandemia, cuando antes la asistencia era muy fluctuante. La iglesia no va a ser igual. Las formas de responder de la iglesia a la misión encomendada no será igual. Y tendremos que aprender nuevas formas de responder a la misión, porque la misión hay que continuarla. Tenemos cosas que hacer que nos dejó Cristo para hacer como iglesia de Jesucristo. Pero en medio de todo esto que sabemos, también sabemos que el que no cambiará es Dios. Todo lo anterior que le mencioné cambia, ha cambiado y cambiará más todavía, porque esto todavía no terminó. Pero el que no ha cambiado, no está cambiando ni va a cambiar. Ese es Dios. En este sentido, quizá cabe recordar en este momento que Dios tiene el control de la historia. Desde el primer momento lo dijimos, primero un poco para alentarnos a nosotros mismos. Pero a medida que íbamos atravesando los días, las semanas, los meses de este encierro, lo fuimos comprobando. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y no quiero tomar ahora más tiempo, pero otra vez volvemos a los testimonios que están en nuestro canal, ¿no? Dios tiene el control. Y cuando parecía que las cosas se iban de las manos, de nuestras manos, Dios demostró que de las manos de Él nunca se fueron. Les leo algunos textos que hablan acerca de eso. No sé si podemos decir que lo confirman, pero yo creo que lo anunciaron, porque fueron escritos mucho antes de este tiempo de pandemia. Por ejemplo, el Salmo 103 dice que su reino domina sobre todos los reinos. El Salmo 115 dice que nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. Isaías 46 dice, recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Daniel en el capítulo 2 dice, tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros reyes los quitas. A los sabios y entendidos le das gran sabiduría y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. En el mismo libro, capítulo 4, encontramos esto. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. Jesús mismo, Jesús, que es obviamente Dios, decía en Juan 10, las que son mis ovejas, oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La crisis no logró arrebatarte de la mano del Señor. Él te sigue sosteniendo. Romanos 11, el apóstol decía, ciertamente todas las cosas son de Él, y por Él, y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Obviamente que hay muchos otros textos, pero bueno, esta transmisión tiene un tiempo y ustedes pueden seguir estudiándolo. Les animo a hacerlo en su casa, ¿no? La cuestión es que su soberanía sigue marcando el ritmo de los acontecimientos históricos de la iglesia y de cada una de nuestras vidas. Y no cambia su amor, no cambia su poder, no cambian sus intereses. Él se sigue interesando por el pobre, el necesitado, el débil, el huérfano. No cambian sus mandamientos. Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Nosotros quisimos cambiarlo por vengan, que les vamos a predicar. Pero Él dijo, no, es ustedes hacia afuera. Entonces, todo lo que hacíamos adentro está de a poco desapareciendo o mínimamente está mutando. Congresos, shows, recitales que hacíamos. Y no digo que estén mal, pero probablemente
no tenía nada que ver con el mandato de Jesús de vayan, tenía que ver con vengan y aquí si están les predicamos, si no están arréglenselas como puedan. Jesús no ha cambiado sus mandamientos. Y quizás ahí ya podemos ver un poco cómo Él está controlando lo que está pasando, porque definitivamente hoy la iglesia está en la calle. Encierro de por medio, la iglesia está en la calle. Y aquellos que han llegado estos últimos meses a esta familia de la fe, aquellos que han conocido a Cristo y que están ahí ahora, que probablemente puedan estar escribiendo en el chat, saludándonos en cada transmisión, ellos pueden testificar de que es así. Y de que conocieron a Cristo porque alguien que antes estaba encerrado aquí, ahora está afuera predicando, está mandando WhatsApp, está llamando por teléfono, está predicando. Ahora, como Dios no cambió y no va a cambiar, y con todo este panorama que les presenté al principio, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Y digo nosotros porque no tiene sentido decir ellos. Ese es el lenguaje de todos, ¿no? Todo el mundo dice que cambien ellos. No tiene sentido porque la verdad es que nosotros no podemos hacer nada para cambiar a ellos, pero podemos hacer todo para cambiar nosotros. Es más, creo que cambiando nosotros quizá los atraigamos. Creo que cambiando nosotros podemos establecernos como modelos para ellos, cuando a ellos también les llegue la crisis. Por eso es tan importante prestar atención a lo que Dios nos fue hablando, desde otras épocas, pero fundamental y obviamente durante este último semestre. Porque como les dije, Dios no dejó de hablar. Me tomé un rato en esta semana para hacer un repaso rápido sobre las palabras recibidas desde marzo. Por supuesto que las tengo todas anotadas. Si alguno se perdió alguna, sepa que están todas grabadas en el canal. Pero hice un repaso rápido sobre esas palabras recibidas y esto que quiero compartir con ustedes ahora, en el resto del tiempo que me queda, es un resumen, brevísimo resumen de lo que Dios nos pidió. Comenzamos con esta palabra. Quizá algunos se acuerden, otros no se van a acordar porque todavía ni siquiera estaban con nosotros. Pero esto fue lo primero que escuchamos allí por la segunda, tercera semana de marzo, ¿sí? Vamos, pueblo mío, entra en tu aposento y cierra tras de ti la puerta, escóndete por un breve instante hasta que haya pasado la indignación. Esta palabra de Isaías 26 inauguraba para nosotros un tiempo de encierro con propósito. ¿Se acuerdan? Antes usábamos ese hashtag, parece ya tan lejano, pero fueron aquí nomás, hace 6, 7 meses. Él nos pidió que nos encerremos con Él para que mirándonos a los ojos, Él pudiera decirnos que irá delante nuestro, que allanará los lugares torcidos, que hará pedazos puertas de bronce y cerrojos de hierro, que nos entregará tesoros escondidos y nos dará a conocer recónditos secretos, para que sepa todo el mundo que Él es el Señor, el Dios de Israel, que nos llama por nuestro nombre. Esta palabra, que también la soltamos, está en Isaías 45. Así que, lamento, pero si te faltó ánimo en este tiempo, quizás fue porque no te enteraste o no te encerraste con Él para que puedas oír estas palabras. Pero eso fue lo que Él nos quiso decir cuando dijo, enciérrense, cierren tras de sí las puertas. ¿Para qué era? ¿Para simplemente estar aislado socialmente y que no nos pesque el virus? No. Esto era para que Él pudiese hablarnos y animarnos con esta palabra. Y inclusive, esto todo ahora lo puedo ver como un proceso, ¿no? Como algo enganchado, ¿no? Una cosa con la otra, una palabra con la otra. Unos días después nos daba como ejemplo a la iglesia primitiva, que terminando su periodo de encierro, soltó esa palabra a través del apóstol Pedro, ¿no? Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y terminada esa frase, dio comienzo a un avivamiento impensado para la época.
La multiplicación a partir de allí fue exponencial y la cosa no paró hasta que alguien en aquel tiempo dijo: todo lo he llenado del Evangelio, ya no me queda dónde predicar. ¿Les dijo el Señor a estos primeros discípulos cuánto duraría el encierro? No les dijo. Solo les sugirió que no se les ocurra salir del encierro sin el Espíritu Santo. Y el día menos pensado, haciendo lo mismo de siempre, orando, llegó el de repente. Se cumplió la promesa, el Espíritu Santo descendió, llenó a todos los que estaban en casa y el avivamiento empezó. Estas son palabras que el Señor nos dio. Si no lo recuerdan, repásenlo, en los mensajes grabados allí por el mes de marzo. Él también nos dijo: estén quietos y conozcan que yo soy Dios, Salmo 46. Nos dijo: el Señor está en su santo templo, Habacuc capítulo 2. ¿Cuál es el santo templo del Señor? Nuestro corazón. Nosotros somos el santo templo del Señor. Dijo: el Señor está en su santo templo, que calle delante de Él toda la tierra. Eso fue una orden, es un mandamiento. Está entre signos de exclamación allí en la palabra. Y aquellos que entendieron que era una orden de Dios y se callaron, están disfrutando de escuchar al Señor hablar, pero los que siguieron hablando, murmurando, gritando en rebeldía, se están perdiendo todo lo que Dios está haciendo. Un día el Señor nos habló con la historia de Éxodo, capítulo 20, cuando el pueblo se asustó con los relámpagos, los truenos, el monte que humeaba, ¿se acuerdan? Allí Dios nos enseñó que Él habita en la oscuridad. Está escrito en ese pasaje, que Moisés tenía delante suyo la oscuridad y Dios estaba en la oscuridad. Aprendimos ese día que no debemos tener miedo de entrar donde Dios está, aunque haya oscuridad. También nos dijo el Señor: mediten en sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen mi casa. Estuvimos varias semanas con este pasaje de Ageo, capítulos 1, capítulo 2. También nos hizo ver el Señor que entender los tiempos divinos es muy importante para no entrar en ansiedad, en angustia y temor. Nos lo dijo cuando todavía no éramos presa de la ansiedad, ni de la angustia, ni del temor. En aquel tiempo nos dijo que era importante entender los tiempos del Señor. Nos dijo que entender los tiempos divinos nos libra de la torpeza y nos enfoca en lo trascendente. Repasen Juan capítulo 11, Mateo capítulo 16. Él nos hizo ver que estos son tiempos en que nuestras circunstancias tienen que transformarse en trono de Dios, que debemos aprender a adorar en nuestros desiertos, como Moisés, que debemos aprender a adorar cuando todavía no estamos en la tierra prometida y cuando ya estamos en ella, como Josué, que debemos aprender a adorar en tiempos de luto, como Isaías, mientras lloraba en el templo. También nos hizo ver el Señor que este será un tiempo de juicios indiscutibles. Definitivamente los orgullosos caerán. Algunos ya empezaron a rodar, como los egipcios, que quedaron sepultados debajo del Mar Rojo. Pero también nos dijo que sería un tiempo de juicio para los faltos de previsión. La Biblia los llama los simples, como es el caso de las 5 vírgenes insensatas, historia que conocemos, ¿no?, de la Biblia. Y esto ocurrirá primero en la iglesia. Los insensatos, los faltos de previsión, aquellos que no se encerraron en su momento, sobre ellos vendrá juicio, y está hablando de la iglesia. También nos dijo el Señor que será tiempo de transferencias, que habrá un despojo de los opresores hacia los oprimidos, que vendrá un tiempo donde la comodidad de unos será la incomodidad de otros.
pero que esa transferencia sería hacia los responsables con Dios, los responsables con su obra, los responsables con su familia, los responsables con su trabajo. ¿Y se acuerdan que también nos habló el Señor con la historia de la reina Esther? ¿Se acuerdan? Ella, la reina, también vivió un tiempo de encierro involuntario. La Biblia nos habla de por lo menos 12 meses de un encierro que ella tuvo que atravesar. Y probablemente sea un poquito más largo que eso. Pero en medio de ese encierro comenzó su transformación. Con esa historia aprendimos que el encierro es necesario para entrar en la atmósfera del palacio, que debemos tener olor celestial para poder entrar en la presencia de Dios, que no podemos tener olor terrenal para presentarnos delante de Él. Aprendimos que la preparación toma tiempo si es algo serio. Aprendimos que los preparativos reflejan la importancia de la visita. Es decir, si quiero entrar a visitar a mi Padre Celestial, me tengo que preparar. Y para eso dijo el Señor un par de meses antes que debíamos entrar en un encierro con propósito. En definitiva, este tiempo ha sido y todavía lo es un tiempo para reprogramar nuestra mente. En primer lugar, para que nuestra mente se convierta en un ámbito, en un ambiente de adoración. Porque Jesús nos dijo que el primer mandamiento es adorar al Señor con nuestra mente. Y aquí es donde tiene que suceder el primer cambio entre nosotros. Necesitamos reprogramar nuestra mente para que nuestra mente sea un ambiente de adoración continua al Señor. Que esto no sea una cocina de malos pensamientos, que esto no sea una fábrica de pensamientos negativos, que nos enojan, que nos deprimen, que nos angustian, sino que nuestra mente sea un ámbito donde se adore al Señor antes que cualquier otra cosa. Este tiempo ha sido y todavía lo es un tiempo para recordar y volver a lo esencial en la misión de la iglesia. ¿Cuál es eso esencial? ¿Qué es eso esencial? El discipulado es algo en lo cual trabajamos siempre, independientemente de la pandemia, pero hoy hay reclamos del cielo por ajustar esa tarea. Es tiempo para comprender una nueva forma de acción social. No podemos seguir en la iglesia con las nuevas formas, con las viejas formas, Tengo ahí un juego de palabras en la cabeza porque estamos tratando de hacer algo nuevo, pero insistiendo con lo viejo. Y no solamente que no va a funcionar, sino que ya ni siquiera es necesario. Pero no quiero entrar en detalle, pero ya estamos trabajando en eso. Creo que se expresa muy bien esa nueva acción social en Isaías 58, cuando el profeta de parte de Dios dice: lo que yo quiero es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, es que vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Si hacen esto, delante de ustedes irá la justicia y detrás de ustedes la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré: aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos, y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Este tiempo es un tiempo para fortalecer las comunicaciones. También estamos trabajando en eso. ¿Pero para qué? Para llegar hasta el fin del mundo predicando. Para llenarlo todo con el Evangelio y hacerlo rápido porque queda poco tiempo. Este es tiempo
para fortalecer el hogar, la familia y su entorno, porque ha sido, es y será el fundamento para hacerlo todo con excelencia y para el bien común. Vamos a trabajar esto durante todo el mes de octubre, a partir del domingo que viene. Así que si estás interesado, si están interesados en trabajar en su hogar, quizás restaurar algunas cosas allí o simplemente fortalecerlo para que sea un hogar como Dios quiere, no te pierdas ninguna de las transmisiones del mes de octubre. Si sabes de alguien que está luchando en su hogar, desde ya anda invitándolo a partir del domingo que viene. Vamos a empezar con estos mensajes y tenemos algunas cosas que después le vamos a contar extra para el mes de octubre. Pero vamos a trabajar con el hogar, porque esto es el hogar que Dios siempre quiso. Un hogar que se establezca como fundamento de lo que se hace con excelencia y de lo que se hace para bien común. Iglesia, empezó una nueva temporada. Lo repito, y si te parece bien, y si estás de acuerdo conmigo, repetilo ahí en tu casa conmigo. Empezó una nueva temporada. Y quiero leerte, después de haberte recordado todas las palabras que el Señor, o por lo menos la mayoría de las palabras que el Señor nos fue hablando durante estos 7 meses, 191 días. Quiero ahora leerte la palabra que Dios suelta hoy. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy, Isaías 55. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino, leche, es todo gratis. Vamos a encontrar una nueva forma de saciarnos. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte, porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos, dice Dios, no se parecen en nada a sus pensamientos. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán arrayanes. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Iglesia, comenzó una nueva temporada. ¿Te parece que oremos juntos? Va a aparecer allí en la pantalla la oración que hice yo cuando terminé de escribir este mensaje. No tengo ningún problema en repetirla porque es lo que creo, lo que pienso. Y te invito a que
si te parece, la puedas repetir junto conmigo. Padre, que estemos listos para esta nueva temporada. Que seamos dignos. Que estemos a la altura de tu obra entre los pueblos. Que te caigamos bien por mantenernos en santidad, por buscar alinearnos con tu voluntad, por dar gloria a Jesús por todo lo bueno que nos sucede. Manifiéstate entre nosotros trayendo salud sobrenatural, trayendo sabiduría y revelación de los tiempos, haciéndonos productivos para extender tu reino. Tu nombre sea conocido entre nosotros. Amén. Comenzó un nuevo tiempo. Espero que este mensaje provoque en vos el anhelo por ver ese nuevo tiempo, la expectativa santa de ver ese nuevo tiempo pronto. Como dijimos, ya estamos en un nuevo tiempo y ahora comienzan las distintas manifestaciones. Y no quisiéramos que te pierdas ninguna de esas manifestaciones. Si todavía no te encerraste con el Señor, como Él lo dijo al principio, allí por el mes de marzo, conociendo su amor y su misericordia, creo que todavía Él está dispuesto a recibirte en su intimidad, en su santuario. Pero apúrate, no pierdas tiempo. Deja de ver a ver qué solución encontrás por ahí afuera. Encerrate con el Señor. Busca estar en intimidad con Él. Busca su palabra. Orá más que nunca. Adorale. 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 Que la adoración sea lo que más hagas en el día. O por lo menos que la adoración sea lo que más llene tu mente y tu cabeza durante el día. Lo podés hacer mientras trabajás, lo podés hacer mientras te relacionás con los demás, con los que te rodean. Pero por favor, no te pierdas todo lo que Dios está a punto de hacer en esta nueva temporada.